Muy buenas tardes, cuando son las 6:13 de la tarde, damos la bienvenida y saludamos a nuestro compañero Juanjo del Espacio Un Poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, José, ¿qué tal? Un saludo a ti y a todos tus oyentes. Pues, si te parece, vamos a resolver algunas dudas para ya que el tema quede perfectamente claro. Explica un poco el que no se puede grabar la legítima. Bien, la legítima es lo que la ley prevé que no puede disponer el testador. Como hemos dicho, es un tercio. Y esto la ley lo reserva única y exclusivamente a los hijos. Pero ¿qué ocurre? He comentado durante la intervención que hay una excepción en cuanto al cónyuge. Si al cónyuge se le da el usufructo, el 100% de la herencia, de algún modo la legítima que corresponde a los descendientes le estamos poniendo una carga. Esa carga es un usufructo. ¿Cómo se le protege al cónyuge? Con una figura jurídica que se llama la cautela socini. ¿Qué indica esta cautela? Es una cláusula que se inserta en el testamento que indica que si alguno de, en este caso, los hijos, si alguno de los descendientes no respetase la voluntad del testador, que la voluntad del testador es proteger a mi cónyuge para que tenga un techo, con el usufructo el 100% de mis bienes, si alguno de estos hijos que son herederos universales, recordemos, herederos de los 3 tercios de la herencia, se le dejará únicamente el tercio de legítima estricta. Muy sencillo con un ejemplo. Si hay 2 hijos y están de acuerdo, cuando fallezca el cónyuge que en estos momentos ha quedado viudo, perfecto, lo único que tendrán que hacer será cancelar el usufructo y cada uno de ellos tendrá el 50% de los bienes que en su día aceptaron del padre, de la herencia del padre o de la madre. Pero ¿qué ocurre? Si alguno de los hijos dice, no, no, perdona, yo no quiero que se grabe mi legítima y no estoy de acuerdo con que a mi madre o a mi padre se le dé el usufructo del 100% de la herencia. Entonces se indica en esa cláusula que en caso de no estar de acuerdo, se le legará únicamente la legítima estricta. Tú fíjate qué importante es esto, porque pudiendo, si hay 2 hijos, como digo, pudiendo los hijos repartirse esos 3 tercios entre los dos, cada uno tendría, eh, cada uno tendría un tercio y medio de la herencia, pues únicamente el que se hubiese opuesto a esta voluntad del testador tendría la mitad de un tercio. Es decir, el tercio de legítima estricta se divide en dos porque son 2 hijos y tanto el tercio de mejora como el tercio de libre disposición irían el 100% al hijo, al descendiente que no se ha opuesto a ese reparto o a esa voluntad del testador en cuanto a proteger a su cónyuge. Ujú. Eh, Vamos a explicar, si te parece, un poco más lo que es la declaración de herederos. Vale, muy bien, es muy importante también. La declaración de herederos es el documento oficial que sustituye al testamento cuando la persona fallecida no lo había otorgado. Hay que acudir al notario con 2 testigos que no sean familiares de los que se postulan para herederos, que no sean familiares de ellos ni tengan un especial interés en la herencia. Entonces, se va con una serie de documentación, como es el certificado de función, certificado de últimas voluntades y el libro de familia. Certificado de defunción, evidentemente, para acreditar la defunción, certificado de últimas voluntades para acreditar que no se había otorgado testamento y el libro de familia para acreditar el parentesco. Entonces se le requiere al notario para que indique, para que declare quiénes son los herederos. Se abre el acta, que se llama declaración de herederos, y lo que he comentado antes, tienen que transcurrir 20 días hábiles, que aproximadamente son 30-32 días naturales, y en ese plazo se cierra el acta de declaración de herederos y ya se declara quiénes son los herederos, que en líneas generales son los hijos, herederos universales, sin perjuicio de la parte que le corresponde al cónyuge, que ya, como he comentado anteriormente, es el usufructo del tercio de mejora, lo cual es una pequeñísima, pequeñísima parte. Y esto es importante porque el plazo corre, hay 6 meses para liquidar impuestos, con la posibilidad de prórroga de otros 6 si se solicita antes que finalice el 5.º mes. ¿Pero qué ocurre? Que el certificado de función no cuesta mucho tiempo conseguirlo, pero
para conseguir las últimas voluntades deben pasar 15 días hábiles desde el fallecimiento. Se puede demorar un poquito. Aparte de eso, ya son el mes y medio aproximadamente de la declaración de herederos. Después hay que recabar una serie de documentación y va pasando el tiempo, no nos damos cuenta y casi se nos echa encima. Entonces, por eso es importante el testamento frente a la declaración de herederos, pero bueno, tampoco cuesta mucho realizar el trámite este de declaración de herederos. ¿Y puede nombrarse un tutor en el testamento? Sí, esto es muy importante. No es muy habitual porque normalmente, como he dicho anteriormente, procrastinamos, dejamos de otorgar testamento para un momento posterior. Entonces, normalmente la gente cuando otorga testamento, no digo que lo otorgue con 60 o 70 años, pero normalmente la gente cuando otorga testamento ya no tiene hijos menores. Pero bueno, en el testamento sí que se puede indicar que en caso de fallecimiento yo quiero que esta persona sea el tutor de mi hijo, de mis hijos, porque es un familiar, es incluso un amigo de mucha confianza, etcétera. No obstante, tiene que pasar el filtro judicial, tienen que aprobarlo tanto el juez como el ministro fiscal, pero claro, siempre y cuando se indique en el testamento ya tenemos muchas papeletas de que efectivamente esa persona vaya a ser el tutor de mis hijos, o en el supuesto no hayan fallecido los dos progenitores, sino que simplemente se hayan divorciado, pues sí que se puede instaurar una persona que administre los bienes de esos menores. Ahora bien, como digo, tiene que pasar el filtro judicial porque aunque yo designe una persona como tutor, esa persona tendrá que demostrar que está capacitada y sobre todo el juez y el Ministerio Fiscal van a velar por el interés superior del menor. Y para terminar, para que nos quede ya meridianamente claro, ¿nos podéis poner un ejemplo de legados en el testamento? Pues esto es muy importante porque aparte de que se le pueda mejorar a un hijo y se le dé, en el supuesto haya un piso, haya dinero, se le dé a un hijo, se le legue a un hijo un piso y el dinero se reparte a partes iguales, siempre y cuando, como hemos comentado antes, no perjudique la legítima, es decir, la legítima ni se puede perjudicar ni se puede gravar en absoluto. Pero esto es muy importante porque un ejemplo que puedo poner que nos ocurrió a nosotros es que la persona testadora no legó y había varios inmuebles. Normalmente se ponen de acuerdo, las familias se ponen de acuerdo, pero en este caso concreto, no recuerdo el número, pero bueno, eran la puerta 4 y la puerta 5, aparte del dinero, etcétera, y eran herederos universales por partes iguales. Pues te puedes creer que no llegaron a un acuerdo. Uno quería la puerta 5 que le daba al sur y el otro la puerta 5 que le daba al sur, y entonces la puerta 4 no la quería ninguno de los dos. ¿Qué ocurre? Que ahí empiezan las desavenencias, que lo mejor es, pues mira, si no se llega a un acuerdo, el 50% cada uno y se vende, o se extingue el condominio, que también hemos hablado en algún programa de la extinción de condominio, y ya está. Pero bueno, si el testador lega a un hijo un inmueble y a otro hijo otro inmueble, siempre y cuando se respete la legítima, que normalmente se respeta, no hay nada que hacer, con lo cual esto es muy importante en el sentido de lego a un hijo este inmueble. Por ejemplo, mi hijo que iba mucho al pueblo, pues le lego el pueblo. Mi hijo que iba mucho a la playa, con lo cual ya se ha repartido todo. Incluso se puede, respecto al tercio de mejora, legar a algún nieto con cargo al tercio de mejora algún inmueble o alguna parte de la herencia para, como hemos dicho anteriormente, poder aligerar el impuesto de sucesiones. Un ejemplo también concreto. Hay un hijo único y este hijo tiene a su vez un hijo, pues fallece el padre, es decir, el abuelo, con lo cual el hijo va a heredar mucho y posiblemente tenga que pagar impuestos de sucesiones. Ahora bien, si ha habido una buena planificación de los bienes, el hijo puede heredar y a su vez el nieto puede heredar por el tercio de mejora e incluso una parte del tercio de libre disposición. Con lo cual, si el hijo a lo mejor iba a heredar 180.000 euros y tenía que pagar impuestos de sucesiones,
Pues a lo mejor con este reparto, cada uno posiblemente podía percibir 90.000 euros y no tener que pagar impuestos de sucesiones, porque recordemos que el impuesto de sucesiones hasta 100.000 euros está bonificado, no se tiene que pagar, aparte de otras reducciones que hay por propiedad habitual, etcétera. Pero bueno, en líneas generales se puede realizar de esta manera. Por eso digo que el testamento, que parece algo muy sencillo, que simplemente vamos al notario, como he dicho antes, con el DNI y le digo al notario cómo quiero repartir mis bienes o cómo quiero que sea el testamento, en el caso del testamento del uno para el otro, que es el más habitual. Es fundamental asesorarse por especialistas para que puedan hacer una buena planificación de los bienes, tanto para que no haya problemas en un futuro entre los herederos, como para que haya un ahorro fiscal en cuanto al pago de los impuestos. Como bien has indicado, Juanjo, es importante asesorarse por especialistas y la prueba es más que evidente. Marín y Mateo Abogados sois grandes profesionales en este campo y en muchos otros, pero en este campo que estamos hablando hoy. ¿Cómo podemos contactar con vosotros para que si nos surge alguna duda nos la podéis resolver? Pues se puede contactar mediante el formulario de contacto que hay en nuestra página web, marinimateoabogados.es, a través de nuestro teléfono, el 96 320 28 76, en el cual también podrán solicitar una cita presencial encontrándose en nuestro despacho en la calle Don Juan de Austria, número 38, sexto piso, puerta 10, y estaremos encantados de atenderles. Estupendo, muchísimas gracias, Juanjo, un verdadero placer como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ti, José, un abrazo a todos tus oyentes y a ti, por supuesto. Hasta Muchas luego, gracias. buenas tardes. Un saludo.